Seguimos estudiando este libro de Explorando el Antiguo Testamento y vamos a ir al capítulo 2 donde nos habla de por qué es importante el Antiguo Testamento. Es importante pues porque es el primer pacto, el pacto que Dios dio a los patriarcas, a los hombres de Dios, a los profetas, a los jueces, a su nación Israel. Y es aquí en el Antiguo Testamento donde inicia la gran biblioteca de los 66 libros, ¿verdad? Finalmente en la traducción de la palabra Biblia, lo que quiere decir es libros, ¿verdad? Y esto es importante. Hay una estructura allí en el Antiguo Testamento que es importante que nosotros definamos, ¿verdad? Porque inicialmente se encuentra el Pentateuco, que son aquellos primeros 5 libros, los libros de Moisés o de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Luego vienen los libros históricos, que son 12 en su nombre. Luego el periodo de gobierno tribal, que es Josué, Jueces, Ruth, ¿verdad? Luego el surgimiento de la caída y de la monarquía, que habla primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de las Crónicas y primer y segundo libro de Reyes. Luego el retorno del exilio, ¿verdad? De cuando los exilados regresaron a su tierra, Esdras, Esther y Nehemías. Luego vienen los libros de sabiduría y poesía, que son Job, Cantares, Eclesiastés, Proverbios y el libro de los Salmos. Luego vienen los profetas, ¿verdad? Que ahí se encuentran Isaías, Daniel, Ezequiel, Lamentaciones y Jeremías, los llamados mayores, y luego vienen los menores, que no son menores en importancia, simplemente que se clasificaron así, ¿verdad? Y ahí se encuentran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y también Malaquías. Y por supuesto después de ahí subsiguientemente viene todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así está dividida en nuestros días la Biblia, aunque en el pasado no era así. Pero básicamente, hermanos, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué nos presenta el Antiguo Testamento en todos estos libros? Básicamente lo que nos presenta es la preparación de la redención, de la venida del Hijo de Dios. Si usted puede ver, por ejemplo, en Isaías habla de la venida del niño, ¿verdad? Que vendría a través de una virgen. Si usted ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando es Abraham el que va a clavar el puñal sobre el pecho de su hijo, eso básicamente es un simbolismo de Dios el Padre ofreciendo a Cristo Jesús como sacrificio por nosotros, ¿verdad? Si usted va, por ejemplo, a la historia de Ruth, nos habla de la historia de la redención de Dios, ¿verdad? Porque justamente es Booz quien redime el alma de su novia, quien la toma para sí, y es básicamente un cantar de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Es más o menos lo que presenta el libro de Ruth, ¿verdad? Así es que el Antiguo Testamento, mi amado hermano, está plagado de simbolismo y de escenarios donde es Dios quien nos dice que nos va a comprar, que nos va a rescatar, que nos va a redimir. Por eso es importante leer justamente y conocer bien, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente los hechos y la vida de Jesús, sino también lo que precedió a ese Nuevo Testamento, que obviamente llamamos el Antiguo Testamento. Y es Purkaiser quien dice justamente, la autoridad del Antiguo Testamento está más firmemente establecida en la Biblia que la del Nuevo Testamento, la base sobre la cual descansa tanto la enseñanza de nuestro Señor como el testimonio de los apóstoles es el reconocimiento de la revelación de Dios en la ley, los profetas y los salmos. Si repudiamos el Antiguo Testamento, entonces destruimos el Nuevo. Es imposible, hermanos, entender el Nuevo Testamento
sin tener el Antiguo Testamento. Y aquí le habla de una historia muy interesante que me gustó bastante. Dice que un misionero en la India le regaló un Nuevo Testamento a un amigo hindú que era muy inteligente. Y este hindú lo leyó cuidadosamente. Este hombre era un observador, un asiduo lector. Y después volvió al misionero y le dijo, mira, me encantó este libro, pero yo necesito que tú me des la otra parte. Y curioso, el misionero le preguntó, ¿cómo sabía que hay otra parte? Y el hindú le explica y le dice, el primer versículo del Nuevo Testamento dice que este libro es el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Yo necesito saber más acerca de David y acerca de Abraham. Obviamente lo que nos quiere presentar aquí esta historia es que no se puede comprender el Nuevo Testamento si no leemos previamente el Antiguo Testamento. Así es que, mis amados hermanos, yo les animo a leer la Biblia como un compendio inseparable, como un compendio amalgamado de libros, como una biblioteca completa y no como partes por aquí y por allá. Porque justamente eso es lo que ha provocado hoy día, mis amados hermanos, un terrible caos de interpretación. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo o lo que se ha hecho es que se han sacado doctrinas de la Escritura, porque se ha sacado un verso, un texto, una partecita de la Biblia y se ha creado toda una doctrina de ello. Prueba de ello es lo que tenemos hoy, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la superfe, la doctrina de que, por ejemplo, yo para ser creyente tengo que ser victorioso siempre, no debo ser probado, no existe la prueba, y eso, muchas de estas doctrinas lamentablemente van en contra de la palabra de Dios y tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros las escuchamos y debemos examinarlas, por supuesto, ¿verdad? Volvemos a Timoteo, donde dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Así es que cuando dice toda la escritura, obviamente nos habla de que el Antiguo Testamento también es parte de ese compendio escritural que fue dado por aquellos hombres profetas, cantores, escritores en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Dice que, mi amado hermano, en las páginas del Nuevo Testamento, por ejemplo, hay más de 250 citas directas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que hay 1603 referencias que ligan el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. De hecho, recordemos que fue Jesús quien mencionó mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los salmos, por ejemplo, hermanos, están plagados el Nuevo Testamento trae a colación los salmos, ¿verdad? Trae a colación los salmos y nos recuerda, por ejemplo, que los salmos no solamente son escritura para nosotros, como hoy día los vemos, y es maravilloso que los veamos así, pero hay muchos salmos proféticos. Les pongo un ejemplo, como a veces les he mencionado, el Salmo 139, que es un salmo que nos inspira a nosotros a pensar de que nosotros somos criaturas de Dios. No solamente es un salmo para nosotros, más bien ese salmo se escribió como una profecía de Cristo Jesús, porque ahí menciona, en el rollo del libro estaban escritas todas estas cosas. ¿En cuál rollo del libro? En el rollo del libro que habla justamente del Mesías. Y nos tenemos que hacer mención de cuando Jesús abrió el rollo en el templo y leyó aquella escritura donde decía, yo he venido para traer luz a los que están en oscuridad, yo he venido para libertar a los oprimidos, etcétera, etcétera. Así es que tenemos que entender un poco mejor lo que es el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, hermanos, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento y tiene 308 alusiones. Los salmos vienen como segundo con 303 y el Apocalipsis también usa textos del Antiguo Testamento
y cita 564 referencias del Antiguo Testamento. Así es que usted puede ver, mi amado hermano, que estos dos compendios están totalmente ligados, ¿verdad? Estos pactos, el viejo pacto o el pacto antiguo, está totalmente ligado al nuevo pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, decía Tertuliano, el nuevo está escondido, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se revela el antiguo, o sea que están íntimamente relacionados, ¿verdad? Así es que, mi amado hermano, no diga usted como mucha gente, solo leamos el Nuevo Testamento, no, hay que leer la Biblia como un compendio, como un todo, ¿verdad? También decía Torrey, C.C. Torrey decía, lo que comenzó con un cortaplumas fue continuado con un hacha, ¿verdad? Así es que ahí en el Nuevo Testamento se revela también el antiguo. Y un hombre que se llamaba Robinson, George L. Robinson, decía, el mayor enemigo del Antiguo Testamento es la ignorancia que se tiene de él. Por más de 2 milenios el Antiguo Testamento ha circulado entre los hombres, como lo dice el doctor Barton, revelando el corazón del hombre mismo, poniendo delante de él los ojos humanos, delante de los ojos humanos la ley de Dios, despertando la conciencia, relatando la historia del perdón del Padre en Cristo y formando por su elevada enseñanza el carácter de los santos. Y está destinado, lo creo firmemente, a vivir tanto tiempo como la verdadera religión influya sobre los corazones de los seres humanos, porque aunque pongamos más conocimiento en nuestra adoración del que tuvieron los antiguos hebreos, difícilmente seremos capaces de poner más realidad. Así es que esto es importante. Ahora bien, hermanos, menciona también que Jesús usaba la ley. Nos tenemos que acordar de esas cosas, ¿verdad? Que Jesús usó las palabras y les dijo Jesús a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Así es que es importante. Ahora bien, hermanos, volviendo al Antiguo Testamento, a la ley, la Torá o la ley de Moisés, esta fue la primera división conocida, recordemos, ¿verdad? La primera división conocida en el Antiguo Testamento. Se le conoce como la ley, como la ley de Moisés, ¿verdad? Fue dada siglos antes, aparentemente, a Moisés, en tablillas, obviamente, ¿verdad? Y allí en Éxodo 17, 14 hace mención de esto, y también en Éxodo 34, 27, ¿verdad? Estas tablillas eran obviamente de arcilla, y allí ellos escribían, también escribían en pieles de animales, especialmente de cabras, de chivos, ¿verdad? En largos rollos cosidos y en las hojas de papiro que se elaboraban en Egipto, que era un material conocido para escribir. Recordemos que los egipcios eran grandes, ellos escribían, ellos eran personas que tenían secciones de bibliotecas y usaban el papiro para, obviamente, hacer sus escritos y manuscritos, y obviamente, posiblemente muchos profetas escribieron de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? Esto es algo bastante importante. También, hermanos, recordemos que hay una división de los profetas allí que es importante ver en la escritura, ¿verdad? Y hay otras divisiones que forman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, recordemos que un pastorcillo encontró allá cerca del Mar Muerto unos rollos que pertenecen al libro de Isaías, que se presume que son originales, se ha probado que son originales, y pues esto aportó mucha luz justamente a parte del antiguo, de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos,
quisiera hablar un poco acerca del canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque para que estos libros, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo, se consideraran divinos, tuvieron que ser medidos por una vara. Los grandes eruditos tomaron los libros y vieron cuáles eran inspirados por Dios, cuáles calificaban para estar dentro de lo que se llamaba el canon bíblico, la medida bíblica, la medida divina, cuáles tenían la inspiración de Dios, porque dentro de todos los libros que se midieron, podríamos decirlo así, habían libros que no eran considerados como libros inspirados totalmente por Dios, sino más bien como libros históricos, ¿verdad? Como el ejemplo de los libros de los Macabeos y algunos otros libros llamados apócrifos que simplemente quedan como libros de historia, que no son libros malos, pero que no contienen la total inspiración divina. Y ahí nos encontramos, si usted quiere leer una Biblia, podríamos decir, llamada católica, donde tiene los libros deuterocanónicos, ahí se encuentra un libro muy precioso, por ejemplo, el libro de Sabiduría, que es un libro muy parecido a Eclesiastés. Hay otro libro que se llama Eclesiástico, que dan, vamos a decir, consejos para la vida, proverbios, pero que no son totalmente considerados libros pertenecientes al canon. No pudieron entrar en la medida del canon. Algunos de ellos no entraron porque no mencionan el nombre de Dios. Por ejemplo, aunque hay algunos libros en la Biblia, creo que son 2 o 3 que tampoco lo mencionan, pero fueron insertados allí por diferentes razones que los eruditos consideraron muy importante, ¿verdad? Entonces, dice acá que las escrituras canónicas fueron tan inspiradas en el momento de escribirse como cuando fueron colocadas más tarde en el canon, ¿verdad? Y Unger, un gran escritor de la palabra de Dios, un gran comentarista de la palabra de Dios, dice: Dios, quien ha actuado entre los hombres por revelación, dando el mensaje y en inspiración, haciendo que el mensaje sea inerrantemente recibido y registrado, debe sin duda influir en sus hijos de tal manera que ellos reconozcan y reciban su palabra, rechazando aquello que es espurio y aceptando lo que es genuino. Sin esta providencial intervención, el canon nunca hubiera sido formado. Sin esta divina actividad manifestada en una milagrosa preservación, el canon nunca se hubiera conservado, ni hubiera sido transmitido hasta nosotros a través de las vicisitudes de tantos siglos, ¿verdad? Por eso, hermanos, habiendo tantos libros, fue que estos hombres hablaron justamente de formar lo que es el canon bíblico para evaluar cuáles libros entrarían dentro de la medida para poder así tener un compendio el cual se dijera este es el mensaje divino para los hombres de nuestros días, ¿verdad? Entonces esto es importante. Sigue diciendo que no hay duda que los escritores del Nuevo Testamento aceptaron las escrituras hebreas en sus 3 divisiones como canónicas. Esto queda demostrado abundantemente por el largo número de citas, referencias y alusiones que se hallan en el Nuevo Testamento. Más de 400 fueron tomadas de la Torá, 715 de los profetas y casi 450 tomadas de los escritos. Igual testimonio nos da Josefo, el notable historiador judío del primer siglo de nuestra era. La siguiente extensa cita de su historia muestra claramente el concepto de los judíos del tiempo de Cristo, el cual ellos tenían de las escrituras. A nadie, dice él, le está permitido ser un escritor por su propia cuenta. O sea, yo no puedo escribir lo que se me ocurra, es lo que dice Josefo. ¿Ve? Ni tampoco dice hay desacuerdo alguno en lo que está escrito, pues solo los profetas han escrito las cosas primeras que aprendieron de Dios por propia inspiración, porque no tenemos entre nosotros una multitud de libros en desacuerdo unos con otros, sino
solo 22 libros, de los cuales contienen el registro de todos los tiempos pasados, libros de los cuales se cree justamente que son divinos. De ellos 5 pertenecen a Moisés, los cuales contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Después de la muerte de Moisés, hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, escribieron los profetas 13 libros. Lo que había pasado en sus tiempos es lo que ellos escribieron. Los restantes 4 libros contienen himnos a Dios y preceptos de la conducta humana. Es cierto que nuestra historia ha sido escrita desde Artajerjes para acá muy particularmente, pero no ha sido estimada de igual autoridad que la primera de nuestros antepasados, porque no ha habido una exacta sucesión de profetas desde ese tiempo. Así que de aquí nos habla este hombre. También nos dice que obviamente dentro de lo que es el Antiguo Testamento hay doctrinas, hay enseñanzas, y todas esas se preservan para la humanidad como un gran tesoro, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿verdad? Hay algunos libros, como les dije, los apócrifos, ¿verdad? Que no están, lógicamente, no entraron dentro del canon, y estos, entre ellos hay 14 que son de los más importantes: Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, el resto de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el cántico de los 3 jóvenes hebreos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Nosotros los creyentes en Cristo, obviamente, en nuestras Biblias, no consideramos que esos libros sean del todo importantes, porque como les mencioné anteriormente, son libros de corte más quizás histórico o de una enseñanza que no necesariamente cuentan con la inspiración divina, sino como un valor histórico o de aprendizaje, o para poder leer y conocer algunas de las civilizaciones y los periodos que atravesó algunos el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es algo bastante importante. Hay otros libros, hermanos, que se llaman los libros pseudoapócrifos, que no son exactamente los apócrifos, son más bien los pseudoapócrifos, y algunos buscan a veces estos libros para lectura inspiracional. Entre ellos, por ejemplo, el libro de Enoch, los secretos de Enoch, el libro de Apocalipsis de Baruch, la asunción de Moisés, la ascensión de Elías, el Apocalipsis de Sofonías, el Apocalipsis de Esdras, el testamento de Adán y el testamento de los 12 patriarcas. Recordemos que es Juan, al final de su libro, que dice que, hablando sobre Cristo, que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas necesariamente en un libro, porque si las hubieran escrito, no alcanzarían los libros para mencionar tantas cosas. Así es que lo que se escribió tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento es lo más importante, ¿verdad? Son cosas que nos conciernen a los hombres y son las cosas reveladas. Porque justamente, amados hermanos, hay muchas personas que están muy interesadas en las cosas de Dios que no han sido reveladas. Y obviamente las cosas que Dios no reveló, por alguna razón no las reveló. Pero nosotros los cristianos, los que estudiamos la Escritura, tenemos que concentrarnos en las cosas que nos fueron reveladas y dejar aparte, por supuesto, las cosas que no han sido reveladas, ¿verdad? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando se habla de la parábola del mendigo y el rico, ¿verdad? El rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro está ya disfrutando en el seno de Abraham, y el mendigo le dice, el rico le dice: mira, por favor, mande al mendigo a darme agua, o mándelo a predicarle a mis hermanos para que ellos sepan, mande a alguien de aquí. Y es justamente el padre Abraham que le dice: no, de aquí nadie puede salir para allá y de allá nadie puede salir para acá. O sea, cuando la persona muere, ahí quedó todo, y obviamente lo que está revelado para nuestro bien, y es en lo que debemos concentrarnos y no buscar otras
enseñanzas o otras doctrinas, sino concentrarnos justamente, mis amados hermanos, en lo que está revelado para nuestro bien, ¿verdad? Lo que está revelado para nuestro bien. Ahora bien, hermanos, recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, que son dos de los lenguajes, de los idiomas más antiguos del mundo, ¿verdad? Hace unos años atrás, parece que destruyeron una pequeña villa en el Medio Oriente donde se hablaba arameo. Una de las pocas villas donde se hablaba arameo. Entraron unos hombres y mataron a la gente allí, y eso fue una pérdida para la humanidad, porque no es fácil hablar arameo. Son idiomas muy antiguos, son idiomas que se escriben de una forma muy especial. Por ejemplo, el hebreo es un idioma que no tiene vocales, sino solamente consonantes, y ciertamente se requiere mucha técnica y mucho conocimiento para poder interpretar, para poder leer en hebreo. Entiendo que se requieren 5, 6, 8 años para poder leer un poco y entender. Así que lo que recibimos hoy como la palabra de Dios, tenemos que entender que ha sido pasado por un proceso, ¿verdad? El Antiguo Testamento ha sido pasado por un proceso de escrutinio, de evaluación y de interpretación. Y algunos escritores sugieren que en ese proceso se han perdido algunas cosas, y en ese proceso se han diluido algunas cosas, y es por eso, mis amados hermanos, que es importante ir a las raíces. Por ejemplo, no solamente leer la Biblia como usted la lee, sino tener una concordancia, tener algún libro de estudio, diccionarios, ¿cómo se llama esto? Libros que nos enseñen las raíces. La Biblia de Plenitud, por ejemplo, nos da raíces en hebreo, nos da raíces en griego, y nos dice, bueno, esta palabra en español dice así, pero en su forma original, en su raíz original, en realidad lo que el escritor quiso decir fue esta otra cosa. Y eso nos trae luz justamente cuando predicamos o cuando estudiamos, nos ayuda en la comprensión de lo que es el Antiguo Testamento, porque, como les menciono, es un texto sumamente antiguo que nos ha sido traducido, y que los traductores hicieron lo mejor en su forma y en su tiempo con las herramientas que tenían, pero que podemos ir un poco más allá para poder tener una mayor comprensión de lo que se quiso decir en algunas de las partes, ¿verdad? Porque inclusive algunas partes, según muchos estudiosos, son partes que les llaman como partes ocultas, que son difíciles de comprender, inclusive para algunas personas que han estudiado muchísimo y que son eruditos, ¿verdad? Entonces, por eso se requiere una mayor atención y una mayor concentración a la hora de entender lo que es el Antiguo Testamento y los manuscritos hebreos, ¿verdad? Hebreos. Así es que esto es importante. Esto es también muy, muy importante, ¿verdad? Dice así, les leo esto que les mencioné hace un poquito atrás, hablando de los manuscritos hebreos, que una cabra de Rabunda, en el año 1947, dio paso a un gran descubrimiento, porque un pastor perteneciente a una banda de beduinos que había acampado en un oasis en Ahí Fexna, cerca del Mar Muerto, andaba buscando una cabra que se le había perdido, y cuando notó en la pared allí en aquellas rocas, vio una pequeña abertura y arrojó una piedra a través del agujero, y de inmediato oyó un ruido de vasijas quebrándose, y se hizo una investigación completa y se descubrió una serie de vasijas de arcilla, cada una de las cuales contenía un manuscrito muy antiguo, ¿verdad? Cuando el primer de los rollos que encontró aquel pastorcillo llegó a Jerusalén, causó un revuelo terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque esos rollos que se encontraron ahí, conocidos como los rollos del Mar Muerto de Jerusalén, o los rollos de Ain Fexna, eran los manuscritos hallados que contienen parte de todos los libros del Antiguo Testamento. Imagínense qué tesoro, ¿verdad?
con la sola excepción del libro de Esther. Así es que estos hallazgos, hermanos, dieron paso a importantes estudios sobre el libro de los Hebreos, el libro de Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, y un comentario importantísimo sobre el libro de Habacuc. Y aquellos arqueólogos que hacían aquella investigación de los rollos, imagínense qué cosa tremenda, ¿verdad? Y que hicieron pruebas, por ejemplo, de carbono sobre aquellos rollos, trajeron grandes o encontraron grandes hallazgos allí en eso que se encontró. Y dice que el rollo de Isaías data de 1000 años, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que aquellos rollos estaban ahí y que no habían sido afectados, pues porque estaban en un lugar especial, preservado, y que se encontraron justamente en el siglo pasado. Así es que, hermanos, el Antiguo Testamento nos llega a nosotros, ¿verdad? Como un compendio de historia, de filosofía, de ética, de moralidad, para nuestro bienestar. Y les animo a que lo lean de nuevo, justamente porque hay historias maravillosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La historia de Jacob es una historia muy preciosa. La historia de Abraham, ¿verdad? La obediencia de un hombre, la fe de un hombre, ¿verdad? La salida del pueblo de Egipto nos habla de la liberación que Dios quiere hacer para su pueblo, ¿verdad? Dios sacó a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a la abundancia, a la tierra prometida, ¿verdad? La Pascua, por ejemplo, hermanos, nos habla del cordero que va a ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Recordemos que en la Pascua las familias se reunían y comían el cordero y ponían la sangre allí en las puertas como señal de testimonio y también como una anunciación para que el ángel de la muerte no tocara a sus familias. Así es que todas estas cosas son y tienen simbolismos preciosos y todas estas cosas se encuentran allí insertadas dentro de las páginas del Antiguo Testamento. Así que aquí terminamos esta segunda parte. Yo espero que usted, a la par de que escuche este video y vea este trabajo, pueda también leer el capítulo 2 y de esta manera pueda afirmar sus conocimientos en cuanto a lo que es la historia, la constitución del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga.